Bien, vamos a continuar viendo las diferentes opciones que tenemos para la visualización de las fechas del servidor en PHP. Para ello, como siempre, voy a abrirme un nuevo archivo, voy a darle la sintaxis de PHP y voy a guardarlo, en este caso, como EJ7. Bien, ahora lo que voy a hacer es escribir una tabla, la cual nos va a referenciar las diferentes opciones que nosotros tenemos para la función date. PHP, escribo el inicio del código, nos dispone de una función date que, dependiendo del parámetro que le pasemos, nos va a mostrar una fecha concreta. Por ejemplo, si yo digo, pues no sé, pues por ejemplo, M minúscula, y guardo, me indica que el mes es enero. Me lo está indicando con números. Os voy a enseñar cuál es la fecha que tengo, pues bueno, para que veáis, tengo puesto 2 de enero de 2012 en el servidor. Bien, entonces, efectivamente, me está mostrando la información que le estoy requiriendo. Pero, ¿cómo conseguimos nosotros ver los diferentes formatos? Pues simplemente cambiando el parámetro que le estamos pasando aquí a la función date. En lugar de m, podría ser cualquier otro valor. Pues lo que vamos a hacer es que os voy a escribir en pantalla cuáles son los diferentes formatos. Si queremos, por ejemplo, escribir el día con 2 dígitos, vamos a utilizar la D minúscula. Salto de línea. Si queremos utilizar por ejemplo, el día, pero con un solo dígito o dos, según el día actual, es decir, que si solo tiene, por ejemplo, si es día 1, que por eso he puesto en el servidor, he cambiado la fecha en el servidor precisamente para eso, para que pueda mostraros cuál es, en el sistema, perdón, para que podáis ver casos específicos como este, que son muy concretos, en el cual, por ejemplo, si el día solo tiene un dígito, que me lo muestre, entonces, con un dígito. Que no lo fuerce con un 0. Pues para ello utilizamos J. Bien, y si queremos ver el día, pero que nos lo escriba con texto, con un texto abreviado, utilizaremos la D mayúscula. Y si queremos que nos muestre el día, pero con el texto ya completo, utilizamos la L. Siguiendo con el día, si quiero saber qué número del día de la semana es, utilizo la N.
Si quiero saber cuál es el número del día del año en el que estoy, utilizaré Z. Y si quiero saber cuál es el número de la semana del año, utilizo la W. Bien, este es el primer bloque que vamos a ver, que son, digamos, toda la parte correspondiente a los días. Guardamos y vamos a verla. Efectivamente, me está indicando el número del día con 2 dígitos, me está indicando el día con un dígito, el nombre del día abreviado, el nombre del día completo. Después teníamos el número del día de la semana, lunes es el primero, el número del día del año, tenemos 2 de enero, por lo tanto tenemos lunes 2 de enero, por lo tanto es 1, tened en cuenta que empezamos por 0, y tenemos el número de la semana del año, que es la primera. Bien, todo este bloque son, como decíamos, días. Vamos a pasar a los meses. Si yo quiero saber cuál es el nombre del mes completo, voy a utilizar F. Si deseo saber cuál es el número del mes, lo que voy a utilizar es M. Si lo que quiero hacer es el nombre del mes abreviado, voy a utilizar M mayúscula. Y el número del mes sin ceros a la izquierda con la N. ¿Qué más? Vale, el número de días, por ejemplo, que tiene el mes. Lo hacemos con T minúscula. ¿Y el año completo? Con la Y. Nos metemos ya en años. Si quiero saber los dos últimos días, los dos últimos dígitos del año, utilizamos Y. Si quiero saber si el año es bisiesto, voy a utilizar L mayúscula. Si quiero saber la fecha en formato ISO, utilizo la C. Y si quiero saber la fecha en formato, el tiempo en segundos desde la creación de Unix, que es el sistema, utilizo la U mayúscula, que es la fecha en segundos desde la creación de Unix, que puede parecer una tontería, pero que es algo que se suele utilizar bastante, sobre todo a la hora de guardar
la fecha de inserción de diferentes datos o diferentes logs en bases de datos, ya que es un contador bastante válido y muy sencillo de manejar. Guardamos, comprobamos. Y bien, tenemos el nombre del mes completo, el número del mes, el nombre del mes abreviado, el número del mes sin ceros a la izquierda, el número de días que tiene el mes, el año, los dos últimos dígitos del año, si el año es bisiesto, la fecha en formato ISO, que es estándar, y los segundos desde la creación del sistema Unix. Muy bien, pues con todo esto, una clase un poco teórica, un poco aburrida quizás, pero totalmente necesaria y totalmente importante si queremos realizar diferentes operaciones en nuestros sistemas que tengan que ver con los cálculos de fechas o si, por ejemplo, necesitamos indicar o mostrar la fecha al usuario o si queremos guardar, por ejemplo, los datos de la fecha en la que un usuario hizo o escribió algo en una base de datos. Es una función bastante importante, bastante interesante. ¿Podemos terminarla y completarla todavía más? Por supuesto. Podríamos colocar, por ejemplo, si estamos y ya estamos hablando de hora, en PM o AM, podemos indicar si estamos en PM o AM con mayúsculas. Podríamos indicar la hora en un formato que se llama Swatch Internet Time. Con la G minúscula podríamos dar la hora del día en formato de 12 horas. Con la G mayúscula daríamos la hora del día en formato de 24. Con la H minúscula tendríamos la hora del día con 0 a la izquierda y formato de 12 horas. Con la H mayúscula, pues como podéis imaginaros, igual la hora del día con 0 a la izquierda, pero formato 24. Con la I latina tenemos los minutos con ceros. Con ceros. Con la S tendríamos los segundos con ceros. Con la U tendríamos los microsegundos con ceros. Con la E sabríamos la zona horaria donde se encuentra. Con la I latina mayúscula
si estamos en horario de verano o en horario de invierno. Y por último, con la O mayúscula, sabríamos la diferencia con respecto a Greenwich. Muy bien. Guardamos este último bloque. Hemos visto el bloque del día, de los meses y años. Este es el bloque de las horas. Localhost php ej7. Y aquí lo podemos comprobar. Si estamos en AM o PM, si estamos en AM o PM mayúscula, la hora en el formato Swatch Internet Time, la hora del día en formato de 1 a 12, la hora en formato 24 horas, etc. Muy bien, pues ahora sí, con esto ya podemos dar por finalizada toda la parte de la numeración de fechas y horas, el tiempo, que bueno, sé que no es la lección más bonita, pero insisto, probablemente tendréis que recurrir mucho a ella. Nos vemos entonces en el siguiente vídeo. Un saludo.